Buen día a todos. Hoy vamos a ver un poquito lo que es la enterotomografía y la enteroresonancia magnética y sus hallazgos normales. Vamos a hacer un repaso de lo que es la preparación, la técnica y los hallazgos normales. Para recordar, el intestino delgado es el segmento más largo del tubo digestivo, aproximadamente 6 metros, y está conformado por el duodeno, el yeyuno, el ilion. El duodeno se encuentra en lo que es la región epigástrica, el yeyuno en lo que es el cuadrante súpero del lado izquierdo, y el ilion ya más en lo que es la pelvis, ¿sí? Es el más difícil de evaluar por su longitud, su disposición y lejanía de la cavidad oral y del canal anal. Dentro de los estudios que utilizan contraste por vía oral, contamos con la enterotomografía, la enteroresonancia, que vamos a ver ahora, y otros como son el tránsito intestinal y la esteroclisis, que vamos a hablar un poquito de ella. Este es un método en el cual el paciente se le coloca una sonda nasoenteral. Lo ideal es que llegue hasta el ángulo de Treitz y ahí se coloca la misma preparación que vamos a ver que se utiliza para la entero-TC, y de ahí en más es parecido el procedimiento del estudio. Claramente este es un estudio invasivo. Vamos a hacer un repaso rápido de cómo está conformada la pared del intestino delgado. De adentro hacia afuera tenemos el lumen, las criptas con las vellosidades, conformando lo que es la mucosa, que está delimitada por la muscular. Por detrás y hacia afuera tenemos la submucosa, y más afuera tenemos la capa muscular y finalmente la serosa, lo más externo. En cuanto a la preparación y la técnica, los dos estudios comparten muchos pasos. Vamos a tener que contar con un ayuno de por lo menos de 4 a 6 horas por parte del paciente, y se van a utilizar agentes neutros por vía oral. Puede ser el manitol, metilcelulosa, soluciones de polietil, el inclol o agua. En nuestra institución se utiliza el agua más manitol, se utilizan los dos. El tiempo en el que el paciente debe tomar eso es aproximadamente de 1 hora o 45 minutos antes del estudio, a veces menos por una cuestión de tolerancia. El paciente debe beber 1000 mililitros y al momento del estudio 500 mililitros más de agua. Se le coloca la buscapina, 20 miligramos por vía intravenosa antes del estudio, y le sumamos un contraste por vía endovenosa. Para la entero-TC, inyección de 150 mililitros de contraste iodado, y para la enteroresonancia, 20 mililitros de gadolinio en fase entérica, aproximadamente a los 45-50 segundos. Es decir, comparten la misma preparación de lo que es la vía oral. En cuanto a la enterotomografía, se realizan cortes de 3 milímetros, colimación de 3 milímetros, y se reconstruyen en los planos, y se realiza en proyección también de máxima intensidad, el MIP. Y más adelante vamos a repasar un poquito el protocolo de resonancia magnética para la enteroresonancia. Estos estudios, ¿qué nos permiten evaluar? El grosor de la pared del intestino delgado, la presencia o no de realce parietal, la luz intestinal y los hallazgos extraintestinales que también podemos evaluar. Dentro de las indicaciones, la principal es la enfermedad inflamatoria intestinal, entre ellas la enfermedad de Crohn, porque nos permite diferenciar entre su actividad o su inactividad, ya que ahí cambia el tratamiento. Si es activa es un tratamiento médico, y si está inactiva el tratamiento es quirúrgico, justamente bueno, por la fibrosis que desarrolla en este momento. También podemos evaluar tumores de intestino delgado, hemorragia digestiva con endoscopía alta y baja negativas. Recordar que el 40 al 70% de las hemorragias ocultas tienen origen en intestino delgado. Para sospecha o seguimiento de enfermedad celíaca y otros hallazgos.
para otras enfermedades, como ser diarrea crónica, anemia ferropénica, dolor abdominal crónico. Esto es para hacer un repaso breve de por qué usamos manitol. Hay 3 tipos de contraste vía oral. Tenemos los negativos, como por ejemplo, quelatos de gadolinio y manganeso. Positivos, suspensión oral ferrosa, partículas orales supermagnéticas. Y neutros, que son los que usamos nosotros, agua, manitol y el polietil en glicol. Estos, para darles un ejemplo, en resonancia se dicen negativos porque se ven en las 2 secuencias, T1 y T2, se ven hipointensos, positivos los 2 se ven hiperintensos, y neutros porque es bifásico, se ve hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, el contraste dentro de la luz del intestino delgado. El más utilizado, no solo acá, sino en otras instituciones, es el manitol, porque es de bajo costo, es accesible y tiene buena resolución de imagen. Ya las otras sustancias tienen poca accesibilidad o son muy caros o tienen muchos efectos adversos al momento del estudio, lo que imposibilita llevar a cabo la correcta preparación del paciente. Vamos a hablar un poquito de la enterotomografía. Es una técnica basada en el uso de contraste, como dijimos, vía oral e intravenosa para evaluar el intestino delgado, con realización de cortes finos y reconstrucciones multiplanares. Estas proyecciones multiplanares facilitan el seguimiento y visualización del intestino delgado, ya que permiten localizar y analizar la extensión de la patología. Dentro de las ventajas y desventajas, como ventajas es no invasivo. La contrapartida sería la enteroclisis, que les había mencionado que usa una sonda, por eso se prefiere más la entero-TC, porque es no invasiva, porque es rápida, ¿sí? Aproximadamente 10 minutos en el tomógrafo, es no operador dependiente y tiene una alta resolución espacial. Y como desventajas, bueno, utiliza radiaciones ionizantes y contraste endovenoso con todos los riesgos que eso implica, con los efectos adversos si el paciente es alérgico al yodo. En la imagen vemos un corte coronal de lo que es intestino delgado. En este caso se utilizó por vía oral radio de baja densidad, donde podemos ver la luz del intestino delgado con el contraste y las paredes. Estos son otros ejemplos. En la imagen de la izquierda tenemos cortes coronal, sagital, este es como está oblicuo, claro. Oblicuo, sagital y coronal, donde podemos ver que en este paciente se utilizó el contraste oral manitol y agua, y podemos ver la distensión homogénea de la luz intestinal con las paredes delgadas. Las paredes tienen que ser finas o hasta 3 o 4 milímetros, según algunos autores. Acá es importante tener en cuenta que lo más importante de este estudio es lograr una correcta distensión con el llenado del contraste vía oral, ¿sí? Y eso no solo depende de la técnica, digamos, sino también del propio paciente. Hay que tener en cuenta el grado de absorción que va a tener en el organismo, y en la parte técnica hay que tener en cuenta cuánto se tarda en hacer el estudio desde que se da el material de contraste y la cantidad de contraste. Eso también no toleran toda esa cantidad de material de contraste. En la imagen de la derecha, este es un ejemplo nada más, donde vemos la yeyunización del ilion, que es característico que se da en la enfermedad celíaca. Para comparar, vemos que en un estudio normal vemos los pliegues en lo que es el duodeno, y acá no, o sea, es más fino las paredes, para comparar. Y en la yeyunización del ilion ocurre lo contrario, ¿sí? Todos estos pliegues se presentan en el ileum, ¿sí?
Acá podemos ver mejor cómo los pliegues están en el ilion, cuando acá es al revés, digamos. Hay menos pliegues ya en la porción distal del intestino delgado. Bien, pasamos a la enteroresonancia. Su rol principal es la valoración de la enfermedad inflamatoria intestinal, aunque permite la valoración de otras patologías, como enfermedad celíaca, enteritis por radiación, adherencias y patología maligna. Proporciona información anatómica y funcional del intestino a través de las secuencias convencionales y el modo cine, como así también difusión y perfusión. La enteroresonancia, la principal indicación o incluso una de las ventajas que tiene es que es recomendable para pacientes jóvenes que tengan enfermedad de Crohn y que necesiten control. Entonces, por ahí la tomografía, al utilizar radiación, es como que es muy perjudicial a largo plazo. Entonces, hay pacientes que necesitan más seguido un control y en esos es ideal la enteroresonancia. Esto es un protocolo estándar, ¿sí? Se utilizan secuencias HAST, coronal y axial, ponderadas en T2, secuencias de estado estacionario con y sin saturación grasa, coronal, axial, ponderadas en T1 y T2, secuencias de 3D, gradiente ultra rápida, T1 con saturación grasa, pre y post contraste, coronal y una axial tardía. Y secuencias de estado estacionario dinámicas con gadolinio, que ahí es donde se evalúa el realce de la pared. Ventajas y desventajas de la enteroresonancia: no utiliza radiación ionizante, tiene una capacidad de por sí multiplanar, evalúa fístulas perianales si es que se encuentran asociadas a la patología y es útil, bueno, en pacientes alérgicos al yodo. Una de las ventajas también era que para pacientes con patología renal funcionaba, tenía mayor tolerancia, pero con clearance de menos de 30 mililitros por minuto ya estaba contraindicado el estudio. Estas son dos imágenes, corte coronal T1 y T2, donde vemos esa propiedad, digamos, bifásica del manitol con el agua, donde vemos hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Y acá vemos muy bien lo que son las paredes del intestino delgado y su grosor, que en este caso es normal y homogéneo. No hay ninguna región de estenosis o engrosamiento focal. Un estudio normal en estos cortes. ¿Qué permite evaluar la enteroresonancia? Como normal, el grosor parietal, menos de 3 o 4 en plano ortogonal. El grado de realce de la pared, que es normal cuando es moderado y homogéneo, y es menor que la pared gástrica y el páncreas, como para tener una referencia. Y en cuanto a los hallazgos patológicos, evalúa el patrón de realce, si no es el normal que había mencionado, y vemos la hiperintensidad en T2, que nos habla de edema de la submucosa. Esto ya es patológico, lo vamos a ver en la próxima clase. Evalúa la mucosa, si es que hay algunas úlceras, la vascularización mesentérica y el realce de ganglios regionales. Ya todo patológico. Estos son ejemplos de enteroresonancia normal. ¿Sí? Vemos en la imagen 1, es un T2 coronal, donde vemos hiperintenso el material dentro de la luz intestinal con las paredes normales y los pliegues como corresponden. En la imagen, en la segunda imagen es un T1 corte axial, donde tenemos esta imagen que nos señala la flecha, que esto es en tinta china, es como un artefacto, digamos, no se debe confundir con engrosamiento parietal, o sea, lo podemos ver y no es patológico. La tercera imagen es un T2 coronal, sin sustracción grasa, nada, normal, ¿sí? La imagen 4 es un corte axial con saturación grasa, donde podemos ver unos pequeños defectos en la señal dentro de la luz, que es normal, ¿sí? Son defectos que se provocan por el peristaltismo del intestino. Normal.
Y este es un T1 coronal con saturación grasa y gadolíneo, donde podemos ver el realce homogéneo de la pared de todo el intestino delgado. Bien, esta es la primera parte, vimos los hallazgos normales y en la segunda clase vamos a ver ya la patología por estos métodos.